Hola amigos, bienvenidos al canal de Misterios e Historia Oculta. El tema que les platicaré el día de hoy es acerca de algunos de los misterios de la luna, de esa etapa en la cual se desapareció y volvió a resurgir. Investigué esto y me gustaría compartirlo con ustedes. Espero que les guste el tema. Comenzamos. En el año de 1110 se produjo un extraño eclipse en el que la luna, en vez de brillar de manera rojiza como es normal, desapareció del cielo. Se volvió invisible. A esto se le conoce como eclipse negro. Ahora una nueva investigación publicada por Scientific Report señala que pudo haber producido este extraño fenómeno. Casi 1000 años tuvieron que transcurrir para que el misterio de la desaparición de la luna en el año 1110 tuviera una explicación. Fue un 2 de mayo de hace casi un siglo que una nube gigante de partículas ricas en azufre transitó por la estratosfera, oscureciendo los cielos durante meses o incluso años antes de caer finalmente a la Tierra. Debido a este polvo, la luna desapareció por completo para luego volver a aparecer como si nada. Así señala una publicación de la revista Scientific Reports. Con anterioridad, ya se había demostrado que los eclipses lunares totales estaban relacionados con las erupciones volcánicas, incluyendo una en Perú en 1600 del volcán Huaynaputina. Se compararon los resultados de análisis de los núcleos de hielo con los textos europeos de principios del siglo XII, encontrando vinculación creíble con 7 eclipses observables desde el continente europeo y registrados históricamente por la NASA, como lo fueron el del 17 de septiembre de 1103, el 11 de enero de 1107, el 6 de julio de 1107, el 5 de mayo de 1110, el 8 de agosto de 1114, el 16 de junio de 1117 y el 10 de diciembre de 1117. Fue el equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra en Suiza quien revisó los núcleos de hielo de Groenlandia para identificar que entre 1108 y 1113 se produjo una de las señales de deposición de sulfato más grandes del último milenio. Los científicos explicaron que el hielo puede preservar la evidencia de vulcanismo en escalas de tiempo increíblemente largas, pero determinar la fecha precisa sigue siendo un asunto complicado. En búsqueda de determinar la fecha de este singular evento, el equipo de investigadores cruzó datos de los núcleos de hielo estudiados con relatos históricos de todo el mundo. Fue así como determinaron que entre 1109 y 1111 hubo informes de hambruna en Europa relacionadas con cambios drásticos en el clima, al igual que el registro de eclipses lunares totalmente oscuros, todo lo que coincide con la historia revelada en los núcleos de hielo. De este modo, se determinó que fue el monte Asama de Japón el responsable de la nube de azufre que ocultó la luna hace 1000 años. Existen grandes mitos de la luna. Los seres humanos vieron su vida reflejada en el eterno retorno del satélite de la Tierra desde la más remota antigüedad. De noche la vemos relucir en el cielo y la contaminación lumínica ha logrado apagar su presencia. La luna sigue marcando el ritmo de la humanidad a pesar de los milenios transcurridos. Ahí permanece como el primer día que el primer humano alzó la vista al firmamento nocturno y la vio brillar ante sus ojos. Por más que las civilizaciones se hayan transformado y hayan adquirido conocimientos científicos y tecnológicos, se ha culminado con la llegada a su superficie. Las voces de los mitos no se han silenciado del todo y el influjo lunar persiste en cierto modo en el imaginario colectivo. La luna es mucho más que un simple satélite. Por eso cuando Neil Armstrong pronunció la famosa frase "un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad", sabía lo que decía, a pesar de que ese pequeño paso fue más bien un bote debido a la escalera demasiado corta del Apolo 11. Él había logrado llegar al mismo corazón donde tantas veces se había refugiado el alma humana. Los primeros seres vieron su vida reflejada en la vida de la luna, explica la experta en mitología Jules Craft en su libro La luna símbolo de transformación.
A simple vista los hombres y mujeres primitivos podían observar cómo nacía, cómo crecía hasta llegar a su plenitud y cómo menguaba hasta despertar durante 3 días para luego renacer. Platón definió este ciclo de 28 días como el eterno retorno. Esta cadencia sirvió para dar ansiadas respuestas a grandes preguntas existenciales que carecían de explicación. Los seres humanos identificaron su vida con la de la luna, ya que también nacían, alcanzaban la plenitud y se debilitaban hasta morir. Pero aquí no acababa el ciclo. Gracias a la luna, muchas culturas ancestrales creyeron en la vida después de la muerte. En todo mundo antiguo, la idea de la resurrección se veía reflejada en el ciclo recurrente de la luna. La luna crece y decrece, desaparece, su vida está sujeta a la ley universal de devenir, del nacimiento y de la muerte, dejó escrito el célebre Mircea Eliade en el Tratado de la Historia de las Religiones. Pero la relación entre el hombre y la luna no se ciñó a los pensamientos más trascendentales. Su observación influyó en aspectos cotidianos y se establecieron otros paralelismos ligados a sus fases, muchos de los cuales se convirtieron en mitos. En este sentido, la luna también sirvió desde muy temprano e incluso ya en el Paleolítico para medir el tiempo. El hueso de Abril Blanchard, repleto de trazos y muescas de unos 30.000 años de antigüedad, se han interpretado como notaciones lunares que siguen la trayectoria de 2 lunas. Posteriormente, no fueron pocas las civilizaciones que crearon calendarios lunares para controlar el tiempo. El caso más emblemático es el de los mayas. En China, todavía hoy los meses son lunares y empiezan siempre en la luna nueva. El país asiático es un ejemplo paradigmático de los calendarios lunisolares que unifican ambos ciclos. Los babilonios, otro ejemplo, también partieron de este concepto, estableciendo 12 meses de 30 días, a los que sumaban meses extras para mantener la consonancia con el ritmo de las estaciones. En la actualidad, la luna también sirve para determinar algunas fechas del calendario, como en el Pasaj judío, el Ramadán musulmán o la Pascua cristiana, que fijan la resurrección de Cristo el primer domingo tras la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Lo curioso del caso de Jesús es que renace al tercer día de su muerte, en claro paralelismo con la luna. No es el único caso. La diosa sumeria del amor y de la guerra, Inann, también permaneció 3 días en el infierno antes de ser rescatada. El bíblico Jonás pasó esos 3 días previos a su renacer espiritual en el interior de una ballena. Son solo 2 ejemplos. Para las viejas culturas, la luna era esperanza y simbolizaba transformación. Hablemos de la luna y la mujer. La observación del cielo en las más tempranas edades de la humanidad ya llegó a establecer esta analogía. Para los más precisos, el mes sinódico, es decir, el tiempo que tarda la luna en dar la vuelta a la Tierra, es de 29.53 días, mientras que su mes sideral, el tiempo que tarda teniendo de referencia el fondo estelar, es de 27.32 días. La sincronicidad entre el ciclo femenino y la luna también revela conexión entre la mujer y lo divino. Durante el ciclo, la mujer alberga el misterio de la vida dentro de su cuerpo y podría crear vida y asegurar el futuro de su pueblo, lo que equivale a decir que cada mujer poseía los poderes propios del universo: dar la vida, sustentar y crear, explica Miranda Gray en el libro La Luna Roja. La analogía entre la luna y la mujer no solo se limita a la coincidencia temporal de sus ciclos, se extiende también a las fases. Su aspecto cambiante se manifiesta en las propias diosas de la mitología diversas. En la antigua Grecia, por ejemplo, la luna no tenía la única personificación en el Olimpo. Especialmente, había 3 diosas encargadas de simbolizar sus fases visibles: su periodo creciente, virgen,
era encarnado por Artemisa. Su plenitud correspondía a Selena, mientras que su decadencia pertenecía a Hécate. Por no hablar de las moiras griegas o las parcas romanas, esas tres deidades oscuras encargadas de dar el hilo a la vida, tejer su destino y, llegando el momento, provocar la muerte cortando el hilo. En la cultura occidental no fueron pocos los primitivos hombres de ciencia que creyeron que la luna regulaba el ciclo femenino. El mismísimo Galeano, el famoso médico griego del siglo II, escribió que la luna controlaba la regla de las mujeres. Aristóteles dejó constancia en su Historia de los Animales que el comienzo de la menstruación se produce cuando el mes va menguando. De ahí el misterio sofista. La luna es femenina porque la menstruación de las mujeres y la mengua de la luna ocurren al mismo tiempo y después de ambos procesos alcanzan su plenitud. Los textos sagrados de la India, por ejemplo, señalan la conexión que existe entre el satélite y su poder de control de las aguas. De la luna viene la lluvia, afirma el libro Aiteo Brahmana, asociado a Rigveda, escrito seguramente hacia el 600 a.C. Incluso el propio Rigveda, el texto más antiguo de la India compuesto en sánscrito entre el 1700 y el 1100 a.C. y considerado también uno de los primeros redactados en la lengua indoeuropea, detalla que la luna está en las aguas. Casi todas las civilizaciones antiguas que forjaron muchos de sus mitos a través de la observación de la naturaleza coincidieron, independientemente de su veracidad, en una misma constatación: la luna tiene el poder de provocar la lluvia. Algunas creencias, y no pocas, incluso fueron más allá y señalaron que los días que cambia la luna suele llover. Hay diversos mitos del diluvio que hablan de la luna como desencadenante de la tragedia. Es el caso, por ejemplo, de la leyenda australiana que cuenta cómo el astro, en una noche de frío, pidió a un hombre unas pieles para cubrirse y entrar en calor. Él no quiso prestárselas y, como respuesta a su falta de solidaridad, la luna desencadenó una lluvia torrencial que acabó inundando toda la región. Ahora bien, pocas tradiciones de la antigüedad llegaron a la conclusión incorporada hace siglos a nuestra sabiduría popular. La luna influye en las mareas, y si lo hicieron fue bastante más tarde. Se atribuye a Eratóstenes de Cirene, que dirigió la famosa biblioteca de Alejandría hacia el 255 a.C., la primera explicación científica sobre la influencia lunar en los flujos y reflujos de los mares y océanos. La relación de la luna con la fertilidad universal se remonta a la más remota antigüedad. No es de extrañar que muchos dioses y diosas lunares ostentasen entre sus cualidades la capacidad de fecundar los campos y dar vida a las plantas. Quizás el ejemplo más paradigmático sea el del gran dios egipcio Osiris. Para empezar, su piel es de color verde, una alusión clara a la vegetación que crece gracias a él. No en vano empezó siendo solamente un dios agrario. Su ciclo vital, claramente selénico, coincide con el de las cosechas, convirtiéndose también en el símbolo de la semilla que muere para renacer como espiga. El dios de la resurrección fallece cuando llega la estación seca y renace cuando las aguas de la inundación del Nilo se retiran para que la tierra vuelva a dar sus frutos. El papiro Chester Beatty no lo puede decir más claro. Osiris es el que hace crecer el trigo y la cebada. Él representa mejor que nadie el ciclo lunar, ya que su muerte y desmembramiento del cuerpo por parte de su hermano Set simboliza la eterna renovación, como la luna en sus fases. El que muchos conocen como el dios de la muerte también es el dios de la vida, ya que personaliza el renacer y la germinación de la vegetación. Otros atributos lunares. Además, Osiris marca la venida de las aguas, la tan deseada inundación del Nilo, que trae consigo el famoso limo que fertiliza las tierras del valle.
cuando su constelación Orión aparece en el cielo egipcio. Significa que la crecida ha llegado, y más agua que la de la inundación del Nilo. Solo cabe buscarla en la que cubrió el mundo en el diluvio universal, una hazaña, como hemos visto, también algo lunar. Algunas creencias incluso fueron más allá y formularon unas teorías algo complejas. La iluminación lunar, al ser más tenue, puede penetrar más profundamente en el interior de los vegetales hasta llegar a las semillas. En contrapartida, los rayos solares más potentes y agresivos se encargaban del desarrollo exterior. Pero los antiguos llegaron a otra conclusión, que es la base de las teorías populares que todavía hoy perduran en las tradiciones agrícolas. Si la luna crece, su influjo da fuerza a las plantas para que también crezcan. En fase decreciente, en cambio, sucede todo lo contrario. Para Saint-Yves, esta deducción responde al principio de la magia simpática, es decir, lo similar engendra lo similar. La teoría sobre días, lunas, plantaciones y recolecciones perduraron a lo largo de los siglos. Con la imprenta se popularizó los calendarios y almanaques agrícolas y todavía hoy se publican, según marca la tradición, normas a seguir en los trabajos del campo teniendo en cuenta las fases lunares. La herencia de las creencias ancestrales se mantiene en cierto modo, con o sin ciencia que las arropen. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle un like.